Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre un placer acompañarlos y estar ¿no es cierto?, conectados de alguna forma y dar a conocer cuáles son las realidades de los distintos destinos, ¿no es cierto?, de nuestra región. Eugenio, ¿qué te pareció la decisión que comunicó hoy la autoridad sanitaria en términos de bajar de fase a Pucón finalmente a la fase 2? A ver, nos parece procedente según los cálculos que ellos manejan. Nosotros no somos nadie del sector de salud como para decir si está bien hecho o no está bien hecho el cálculo. Yo me imagino que los cálculos han ido cambiando de acuerdo a la condición de vacunación, la condición de incidencia en hospitales y el uso de camas UCI y aparatos respiratorios. Yo creo que de alguna manera debería ir bajando ese índice en comparación a lo que se hacía en los cálculos los años anteriores. Lo que se ve a partir de la condición del destino, la condición país, la condición mundial, que esta nueva cepa, la Omicron, ¿no es cierto?, es una cepa que es altamente contagiosa, pero es menos ofensiva de que las anteriores, que la Delta y el COVID-19. Entonces, yo creo que va a tener una incidencia, pero no tan complicada como la fue exactamente la misma fecha del año anterior. Si bien recuerda, nos fuimos a Sí. cuarentena el 2 de febrero hasta el 14 de febrero, produciendo un impacto negativo tremendo al destino, ¿no es cierto?, y a los emprendimientos que hay enlazados al destino. Sí, quizá esa es la mayor diferencia respecto a lo que estaba viviendo Pucón hace un año atrás, Eugenio. Hoy bajar de fase significa que se reducen considerablemente los aforos. En este sentido, ¿qué complejidades, qué complicaciones puede tener para el turismo el que se bajen los aforos producto del descenso en la fase, Eugenio? Y la primera cosa es entender de que el sector del turismo hoy día se puede dividir en dos grandes, dijéramos, ámbitos. Uno, la parte de gastronomía, y la otra, la parte de alojamiento, ¿no es cierto? Y después vienen los anexos, que son las actividades, ¿no es cierto?, y los servicios que van implícitos en la cadena del sector turismo. La gastronomía sin duda va a ser la que más sufre, ya que los aforos son restringidos, son los interiores más que los exteriores. Hoy día, por la condición de clima, que ha sido muy bueno durante esta temporada, se va a producir que la gente obviamente se va a aglomerar más en las terrazas, que es porque al aire libre, que eso tiene una condición distinta de norma que las interiores. Sí se va a restringir, obviamente, se va a resentir en los interiores, los días que llueva o durante la tarde-noche. Creemos ahí que va a estar una complicación dentro de ese sector o del subsector del turismo, que es la gastronomía. Si hacemos un análisis dentro del sector, lo que es la hotelería, no tiene restricciones, y la verdad es que es un tema que tenemos que dejarlo claro, que nunca lo ha tenido. La restricción siempre ha sido dentro de la movilidad y de las personas. O sea, las personas son cuestionadas, castigadas y multadas por hacer el uso desde el primer día de la restricción de los pasos, ¿no? Entonces la hotelería no se va a ver, dijéramos, afectada en este sentido, siempre y cuando no tengan algún tipo de servicio de alimentación que vaya acompañado, ¿no es cierto?, como los desayunos, buffet o la aglomeración en el caso del desayuno, si no es a la pieza. Ahora, esta condición en la que estamos hoy día, que de alguna manera, Eugenio, nos hace recordar los peores momentos del año pasado y el año antepasado de la crisis, no la vivíamos en enero, ¿no? A principios de enero, esto recién comienza a aparecer, y las predicciones científicas de sobre 35.000 casos se dan para fines de enero, situación en la que de alguna manera estamos llegando. De manera que la gente alcanzó a aprovechar de alguna manera, en alguna medida, alcanzó a aprovechar enero, ¿cierto? ¿Es esperable entonces que a partir de este descenso en la fase por parte de Pucón se esperen menos turistas para febrero? Y además, ¿no? Y sumado a los altos indicadores de contagio que estamos presentando. Aquí se dan varias tendencias. Una tendencia importante es la reacción de la gente. Hoy día la reacción de la gente no es tan emergencia, ¿no es cierto?, no es tan urgente como era antes. La gente tenía mucho temor antes. Hoy día se nota que hay un relajo, entre comillas, por tema de que la muerte se les aleja, la gravedad se les aleja. Entonces hay un tema como más de displicencia con respecto a esta cepa comparativamente con la otra. Ahora, yo voy a recalcar algo, ¿eh? Este es el mejor enero que yo recuerdo de los últimos 12 años.
Entonces, hoy día yo estaba mirando, ¿no es cierto?, las encuestas, el análisis del que manda el INE, y aquí aparecemos con un 85% de ocupación, en los EAT, que son los establecimientos de alojamiento turístico. Es un muy buen indicador. Yo pensaba un poquito más, yo diría que estamos cerca del 90%, que eso es muy bueno para el destino, y genera, ¿no es cierto?, una recuperación poca con respecto a las pérdidas que hubo durante 2 años. Y yo creo que eso es un gran aporte para la economía local, que si bien recuerdas, la UFRO hizo un estudio que refleja el 50% del aporte a la economía local, el turismo. Eso sin considerar la oferta informal y sin considerar las empresas con su casa matriz fuera de Pucón, en el caso, por ejemplo, de los supermercados, el caso de Enjoy, ¿no es cierto? Entonces subiríamos casi un 90%. O sea, nosotros somos una comuna turismo dependiente y nos golpea mucho el hecho de estar cerrado, cosa que no ha pasado todo el día, y yo, según las declaraciones que hizo el gobierno hace unas 3 semanas atrás, no va a haber cuarentenas pase lo que pase, y eso es un indicador positivo, tanto para el destino como para las personas que van a visitar o tienen programado visitar el destino. Sí, efectivamente no hay confinamiento, digamos, no hay cuarentenas. Producto de esta Omicron, de hecho, debiera esperarse que eventualmente a mediados de febrero baje un poco, ¿no?, la tasa de contagios. El municipio, por otro lado, anunció la semana pasada la suspensión de actividades para todo el mes de febrero. En el comunicado señalaban que lo había hecho de alguna manera a petición también de los gremios. ¿Fueron parte ustedes de esa petición, Eugenio? El municipio, si bien hizo una declaración, después corrigió su declaración. La primera declaración fue que no se hacía ningún tipo de actividades masivo en la comuna durante el mes de febrero. Y después corrigió de que el municipio no iba a hacer ningún tipo de actividad masiva. Eso significa que la celebración del aniversario de Pucón el día 27 no se va a hacer, y algunos tipos de actividades que la municipalidad tenía programadas masivamente no se va a hacer, como por ejemplo, había un par de eventos musicales, ¿no es cierto?, que tienen que ver como conciertos organizados por la municipalidad, y eso no se va a hacer. Tengo entendido de que los eventos particulares que ya están programados no deberían suspenderse y deberían sí estar, dijéramos, superditados a la condición que te dice la fase que nosotros estamos viviendo. Por lo general deberían suspenderse por defecto, ¿no? Pero esa declaración es importante tenerla como clara, que son la municipalidad que hizo esa declaración. Me parece muy bien, me parece muy bien. Sí. Pero por otra parte, los gremios tenemos claro de que algún tipo de atractivos son las convocatorias más populares, ¿no es cierto?, en este caso, como son las ferias o algún tipo de evento musical. Bueno, febrero significa de alguna manera recambio de veraneantes, ¿no? Muchos regresan ya a sus hogares después de haber veraneado, descansado, vacacionado en enero, y otros que toman vacaciones ahora a partir de mañana y que van a llegar evidentemente a Pucón. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, Eugenio, las recomendaciones para quienes estén pensando en llegar en los próximos días a Pucón, fundamentalmente en materia de autocuidado, de salud y de restricciones? Mira, primera cosa, decir que nosotros como Cámara de Turismo, no pusieron Cámara de Comercio, pero bueno, como aclarar, como Cámara de Turismo, tenemos una proyección no tan buena para el segundo trimestre, económicamente para el segundo trimestre en nuestro destino y en el país también. O sea, vamos a tener un abril, mayo, junio complicado. Si es que esto sigue adelante, por ejemplo, en el caso del ingreso a clases presenciales, la economía de las casas se ha resentido, porque hace 2 años que no compran uniformes, hace 2 años que no emplean transporte escolar, hace 2 años que no compran útiles y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, con el tema de la presencialidad, el tema escolar de los niños. Y junto con el sobrecalentamiento de la economía nacional, ¿no es cierto?, producto de los retiros, producto del IFE, hoy día hay mucho dinero dando vueltas, según lo que decía un estudio que se hizo en el Banco del Estado. Hay más de 5.700 millones en cuentas RUT en el Banco del Estado. Significa que hay mucho dinero en el poder de las personas hoy día, que obviamente se va a restringir y se va a acabar durante los próximos meses. Entonces debemos ser cautelosos con el estado de salud del destino, y eso es una responsabilidad tanto de los puconinos, ¿no es cierto?, como de la gente que nos visita. También hacer un hincapié de que los datos estadísticos que dicen, ¿no es cierto?, el estado de salud de los destinos, en este caso, por ejemplo, el número de contagios,
diarios o los números de contagios acumulados son locales, o sea, son gente de Pucón que vive en Pucón y que reside en Pucón. No son las personas que visitan Pucón. Entonces significa de que hay más, tenemos que poner más cuidado en el autocuidado con respecto a los ciudadanos de Pucón. En este caso, en este febrero, si queremos tener un febrero regularmente bueno, como ha sido, ¿no es cierto?, los años sin pandemia, que es como lo que nosotros definimos como el alta. Entonces, aquí también, tanto la parte pública como la parte privada, debemos ser rigurosos porque acá también las arcas fiscales se ven menoscabados, se ven más flacas si es que nosotros estamos con una restricción mayor. Recordemos que en Pucón se transan alrededor de 2.000 millones de pesos día en temporada alta. Y eso significa no menor que casi son 400 millones de pesos diarios para las arcas fiscales que si en el caso estamos cerrados no las perciben. Entonces, a déficit fiscal es muy mal negocio que nosotros como destino estamos cerrados, y a déficit, dijéramos, a la condición de los privados, es muy malo no percibir esta cantidad de dinero que en la cadena, dijéramos, económica beneficia a todo el mundo, desde la persona que provee pequeños servicios hasta las medianas empresas. Aquí no hay grandes empresas, aquí no hay grandes hoteles, como se dice, ¿no es cierto?, que son las grandes empresas. En Pucón no existe ni una gran empresa. Entonces, las pymes, que son los que dan trabajo y los que pagan impuestos, dijéramos, son una condición muy mala tanto para la parte fiscal pública como la parte interna, ¿no es cierto?, que de mano de obra, que estemos cerrados o en una posición menoscabada con respecto a una apertura total. Mira, nos pregunta un televidente, Eugenio también se llama, ¿no? Eugenio Carinado, nos pregunta, ¿crees tú que el turismo ha sido uno de los responsables que el virus se propague en zonas donde no existía o estaba en bajos contagios? Es súper buena la pregunta, pero que aquí hay un agente movilizador del virus. El virus no viaja solo, o sea, no autoviaja, no toma destinos preferentes, sino que alguien lo trae. Hay un tema de responsabilidad pública, pero también tenemos que entender que ante la cantidad de movimiento que tiene, de visitación que tiene el destino, los públicos quedan cortos, o sea, no tienen suficientemente personal fiscalizador, no tienen barreras de contención, en este caso, lo que son las barreras sanitarias que pudieran de alguna manera restringir el ingreso, pero también hay una condición global. Si tú te fijas, Temuco, que la mayor cantidad de contagios que tiene no es un destino turístico y tiene una cantidad de contagios mayor, obviamente, por ser capital regional o por alguna otra razón, por la cantidad de personas, ¿no? Si tú ves Padre Las Casas, en este caso, si tú ves Lautaro, son temas que escapan a la lógica del turismo. Entonces tú te preguntas, ¿y si realmente tiene que ver el turista o hay alguna otra gente que hace que esas zonas sean de mayor contagio? Y si tú vas a un tema global, que ya estamos cerca de los 26.000 casos diarios en Chile, o un tema mundial, significa que esto es una tendencia. Esto no es culpa de un lugar ni culpa de una persona, de un grupo de personas. Es una condición de tendencias que están causando este estado, ¿no? Gracias por la pregunta, Claro, Eugenio. claro, si fuera por eso, de alguna manera uno podría colegir que Pucón debiera tener más contagios que Temuco, ¿cierto? Porque Pucón recibe mucho más gente que Temuco, es decir, tiene mucho más público flotante que Temuco, ¿cierto? Y eso en esta época, en esta época, ¿no? Claro. En esta época Pucón tiene mucho más público flotante. En esta época sí, claro. En esta época nosotros tenemos un flotante enorme, redonda cerca de las 100.000 personas, o sea, en general entre todos, ¿no? Es mucha cantidad, y si tú haces un paralelo comparativo con la capital regional, no están ni cerca con el índice que te manejamos nosotros. Entonces eso significa que, al revés, tenemos un buen manejo corporativamente con comunas, que sé yo, como en este caso, como Padre Las Casas, o como Lautaro, o como mismo Temuco, significa que aquí se están haciendo mejor las cosas. Y te puedo decir una cosa, un índice, un dato súper importante. Nosotros en Pucón somos la comuna, de las primeras comunas con más índice de vacunación de tercera dosis. Nosotros ya pisamos 90% de tercera dosis, porque hicimos un trabajo previo con el Servicio de Salud, con la Dirección de Salud de acá, que han hecho un trabajo increíble de entre comillas, una campaña de vacunación para declararnos destinos sanos. Entonces, eso la gente lo ha vivido, y si tal como conversábamos recién,
que si tenemos ese bajo impacto en comparación con el nivel de visitación, significa que está resultando lo que nosotros planificamos antes de esta temporada de verano. Ya, te preguntaba yo antes, Eugenio, y ya para ir cerrando esta conversación, por las recomendaciones que tú le hacías a la gente que está pensando como destino turístico Pucón para mañana, los próximos días o semanas. Invitamos la pregunta, ¿no? ¿De qué manera le entregamos ahora confianza a la gente que está pensando efectivamente como destino turístico a Pucón? ¿Cómo le entregamos confianza de que se están cuidando en Pucón, de que el sector turismo, los operadores turísticos están efectivamente aplicando protocolos sanitarios para poder disminuir, eventualmente evitar, digamos, la posibilidad de riesgo? Se está pidiendo, por ejemplo, el pase de movilidad cuando vas a hospedarte en algún hotel, cuando vas a hospedarte en cabaña, se pide pase de movilidad en los restaurantes, en fin. Mira, acá voy a hacer un llamado y voy a hacer un mea culpa. Acá la parte pública nos da para poder fiscalizar que todos los establecimientos estén haciendo lo que tú mencionas. A mí me consta que los hoteleros, porque nosotros tenemos más socios hoteleros, le exigen a todas las personas que entran el pase de movilidad. En restaurantes pasa un fenómeno que de las personas quieren que la atiendan y quieren tener el servicio y son de repente violentos, no de repente, muchas veces violentos, porque quieren entrar a toda costa. Entonces se producen conflictos en los ingresos, se producen conflictos de grito, conflictos de problemáticas que no es muy agradable para la persona, tanto el locatario, como para las personas que están ahí diciendo que es un abuso y que la vacunación no es un derecho y una obligación. Entonces se produce ese conflicto. Entonces, paciencia a todo el mundo. Esto es un tema de bien común. Esto no se trata de que una persona tenga o no tenga la obligación o tenga o no tenga el derecho. Aquí se trata de que hay una condición sanitaria mundial que nos afecta a todos y que es resorte de cuidado de todos. Yo te puedo decir de que en la mayoría de los lugares se pide pase de movilidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y que esto también lo hicimos con un trabajo de la UFRO, y yo quiero destacar esto también del trabajo que hacen la academia. Se hizo un estudio que dice que la mayoría de los espacios públicos no tienen protocolo sanitario. Entonces, ojo con eso. O sea, tenemos playas sin protocolo sanitario, sí, tenemos plazas sin protocolo sanitario, tenemos calles sin protocolo sanitario. O sea, no tenemos ni un espacio público con protocolo sanitario. Entonces, no sacamos nada con tener protocolos sanitarios en lugares privados, ya que se está comprobado que el turista, el 60% de la permanencia de su visitación son en espacios públicos. Entonces, un llamado especial a la gente que nos visita en el autocuidado en los espacios públicos, que no se expongan innecesariamente a temas de contagio en espacios públicos, porque los privados estamos haciendo lo posible por respetar y seguir lo posible, digo yo, por respetar y seguir los protocolos sanitarios que los privados tenemos. O sea, las actividades, los servicios y las ofertas, en este caso privadas, tienen todos controles y protocolos sanitarios. Así que, por favor, un entendimiento entre la demanda y la oferta, un entendimiento entre la parte dijéramos fiscalización, ¿eh? que si no hacemos todos juntos un esfuerzo, esto no llega a buen puerto. Así que felices de recibirlos a todos, felices de estar recibiéndolos a todos con nuestro mejor enero, como te dije, de los últimos 12 años, y esperemos que este febrero sea igual o mejor de los últimos febreros que hemos tenido. Eugenio Benavente, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón. Estás... Director de la Cámara. Ya, pero yo te haciendo presidente por este rato, Eugenio. Con decoro, no sé, te hago la ascensión. Oye, te agradezco la conversación porque, como dice Eugenio, enero ha sido uno de los mejores años, digamos, de tantos años, 12 años. Así que agradezco, sé que estás ocupadísimo, a full estos días, sin embargo, tomaste el tiempo para conversar con nosotros y eso se agradece sentidamente, Eugenio. Que tengas buena tarde. Bueno, ustedes también, y agradezco mucho el contacto. Las personas necesitan informarse, se generan asimetrías de información, ¿no es cierto? Y ustedes son las personas que hacen la bajada a todo el mundo, así que el agradecimiento es por nosotros y ustedes, que hacen un muy buen labor y un gran trabajo en poder hacer extensiva la buena información. Así que un gran abrazo, un saludo a todo el mundo y nos veremos luego.
Abrazo, Eugenio. Nos vemos. Chao.